El sol se ponía sobre los campos de maíz del rancho Las Cruces, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras que en cualquier otra circunstancia habrían sido hermosos. Pero para Miguel Romero, un granjero de 52 años cuya familia había trabajado estas tierras durante 4 generaciones, el atardecer solo significaba otra noche de infierno. Porque tan pronto como la oscuridad cayera, comenzaría de nuevo. Los ladridos. Miguel estaba sentado en el portal de su casa, una estructura modesta de adobe que había sido reparada y ampliada a lo largo de los años, mirando hacia el campo norte. Allí, justo en el centro del maizal, se alzaba el espantapájaros que había estado causándole problemas durante las últimas 2 semanas. A su lado, Canelo, su perro pastor de 7 años, ya estaba inquieto. El animal no había comido bien en días, apenas dormía, y cada vez que miraba hacia ese maldito espantapájaros, comenzaba a temblar y a gimotear. «Tranquilo, muchacho», murmuró Miguel, acariciando la cabeza del perro. «Esta noche termina esto. Te lo prometo». El espantapájaros había sido idea de su hijo Daniel, que había venido a visitarlo desde Oaxaca ciudad hace 3 semanas. Los cuervos habían estado devastando el maíz, y Daniel había insistido en hacer un espantapájaros de verdad, no los simples montones de ropa vieja que Miguel solía usar. Así que Daniel había construido uno elaborado, una estructura de madera sólida, relleno con paja y trapos, vestido con ropa vieja de Miguel, y con una máscara que el muchacho había comprado en el mercado de Día de Muertos. Una calavera de papel maché pintada de colores brillantes que, en retrospectiva, era inquietantemente realista. «Va a asustar a los cuervos segurito, papá», había dicho Daniel con orgullo, colocando el espantapájaros en el centro del campo. Y al principio pareció funcionar. Los cuervos se mantuvieron alejados. Pero entonces comenzaron los ladridos. La primera noche después de que Daniel regresara a la ciudad, Miguel se despertó a las 3 de la mañana con Canelo ladrando frenéticamente. No el ladrido normal de un perro que escucha un coyote o un intruso, sino ladridos de terror absoluto, el tipo de sonido que un animal hace cuando está enfrentando algo que su instinto le dice que no debería existir. Miguel había salido con su linterna y su vieja escopeta, esperando encontrar tal vez un ladrón o un animal salvaje. Pero lo único que encontró fue a Canelo en el borde del maizal, ladrando sin parar hacia el espantapájaros. «Solo es un muñeco, tonto», le había dicho Miguel, pero cuando dirigió la linterna hacia el espantapájaros, incluso sintió un escalofrío. La forma en que la luz de la linterna hacía brillar los ojos pintados de la máscara. La manera en que parecía estar mirando directamente hacia ellos. El ángulo ligeramente inclinado de la cabeza, como si estuviera escuchando. Miguel sacudió la cabeza, riéndose de su propia imaginación, y obligó a Canelo a regresar a la casa. Pero la siguiente noche, pasó lo mismo. Y la siguiente. Y cada noche después de eso. Canelo ladraba durante horas. Rechazaba entrar a la casa si eso significaba dar la espalda al campo. Apenas comía. Y había comenzado a perder peso. Los vecinos más cercanos, los Hernández que vivían a 1 kilómetro de distancia, habían venido a quejarse del ruido. «Miguel, tu perro nos está volviendo locos», había dicho don Roberto Hernández. «¿Qué demonios le pasa?». Miguel había tratado de explicar, pero sonaba ridículo incluso para sus propios oídos. «Mi perro le tiene miedo a un espantapájaros». Había intentado todo. Intentó mantener a Canelo dentro de la casa, pero el perro arañaba las puertas y ventanas hasta sangrar, desesperado por ver el campo, por vigilar el espantapájaros. Intentó cubrir las ventanas, pero eso solo empeoraba las cosas. Canelo entraba en pánico completo sin poder ver afuera. Llamó a un veterinario de la ciudad, que examinó al perro y no encontró nada médicamente malo con él. «Es estrés», había dicho el veterinario. «Algo lo está perturbando severamente. ¿Ha habido algún cambio reciente en su entorno?». Miguel había mencionado el espantapájaros, y el veterinario había sugerido, con toda seriedad, que lo quitara. Los perros son sensibles a cosas que los humanos no percibimos. Olores, sonidos de alta frecuencia, campos electromagnéticos. Tal vez algo en ese espantapájaros, la madera, el relleno, incluso la máscara, está emitiendo un olor o sonido que perturba al animal. Eso tenía sentido. Miguel decidió que al día siguiente quitaría el espantapájaros. Pero esa noche, algo cambió. Miguel se despertó como siempre a las 3 de la mañana con los ladridos de Canelo. Pero esta vez había algo diferente en el sonido. No era solo miedo. Era advertencia. Era el tipo de ladrido que Canelo había hecho años atrás cuando una víbora de cascabel había entrado al patio. Miguel se levantó, tomó su linterna y su escopeta, y salió. Canelo estaba en su posición habitual en el borde del maizal, pero su postura era diferente.
No solo estaba ladrando, estaba listo para atacar, su cuerpo tenso, sus dientes descubiertos. Y entonces Miguel lo vio. El espantapájaros había cambiado de posición. Cuando Daniel lo había instalado, el espantapájaros tenía los brazos extendidos hacia los lados, la cabeza mirando hacia el norte. Ahora, los brazos estaban en un ángulo diferente, uno apuntando hacia abajo, el otro ligeramente levantado. Y la cabeza estaba girada hacia la casa de Miguel. Es el viento, se dijo Miguel a sí mismo, aunque no había habido viento esa noche. Solo es el viento que lo movió. Pero sabía que era mentira. El espantapájaros estaba firmemente anclado en el suelo. Daniel lo había asegurado con estacas profundas y alambres. No se movería fácilmente. A la mañana siguiente, Miguel fue al campo con determinación de quitar el maldito espantapájaros. Canelo lo siguió a distancia, rehusándose a acercarse. Cuando Miguel llegó al espantapájaros, la luz del día lo hizo parecer menos amenazante. Era solo un montón de palos, paja y ropa vieja. La máscara era solo papel maché pintado. Nada para temer. Pero cuando tocó el espantapájaros para quitarlo, se detuvo. Estaba tibio. En una mañana fresca de octubre, el espantapájaros estaba tibio al tacto, como si tuviera temperatura corporal. Es el sol, murmuró Miguel, aunque el sol apenas había salido. El sol lo calentó. Trató de arrancar el espantapájaros del suelo, pero las estacas estaban más profundas de lo que recordaba. Tiró y tiró, pero no cedía. Maldita sea, Daniel, gruñó Miguel. ¿Qué tan profundo enterraste esto? Finalmente se rindió. Traería herramientas apropiadas más tarde. Una pala, un pico. Por ahora, tenía otros trabajos que hacer en el rancho. Pero durante todo el día, no pudo sacudir la sensación de estar siendo observado. Cada vez que miraba hacia el campo, ahí estaba el espantapájaros, y cada vez parecía estar mirándolo. Es tu imaginación, se repetía. Solo un muñeco de paja. Esa tarde llamó a Daniel. Hijo, ese espantapájaros que hiciste. Necesito quitarlo. Está volviendo loco a Canelo. ¿Qué? ¿Por qué? Daniel sonaba confundido. Está funcionando perfectamente. No he visto un solo cuervo cuando estuve allí. Sí, pero el perro no deja de ladrarle. No ha dormido bien en 2 semanas. Tengo que quitarlo. Hubo una pausa en la línea. Papá, ¿dónde conseguiste la máscara? Tú la compraste, ¿recuerdas? En el mercado de Día de Muertos. No, yo no compré ninguna máscara. Cuando estaba haciendo el espantapájaros, no pude encontrar nada bueno para la cabeza. Iba a usar una bolsa de papel, pero entonces vi que ya había una máscara allí, en el granero viejo. Pensé que era tuya, de alguna celebración anterior. Miguel sintió que su sangre se helaba. Daniel, yo no tengo ninguna máscara. Nunca he comprado máscaras de Día de Muertos. No celebro esas cosas. Silencio del otro lado. Entonces, ¿de dónde vino? No lo sé. ¿Estás seguro de que estaba en mi granero? Completamente seguro. Estaba colgada en la pared del fondo, como si alguien la hubiera puesto allí específicamente para ser encontrada. Después de colgar con su hijo, Miguel fue al granero viejo. Era una estructura que apenas usaba, principalmente para almacenar equipo que ya no funcionaba pero que no había tenido el corazón de desechar. Buscó en la pared del fondo donde Daniel dijo que encontró la máscara. No había nada allí ahora, por supuesto, pero había un gancho, viejo y oxidado, sobresaliendo de la pared. Como si algo hubiera estado colgado allí durante mucho tiempo. Preguntó a don Roberto, su vecino, si sabía algo sobre una máscara. Una máscara de calavera en tu granero. Don Roberto frunció el ceño. No que yo sepa, aunque hay una historia vieja sobre este lugar. Antes de que tu bisabuelo comprara esta tierra, dicen que era parte de un rancho más grande propiedad de un tipo llamado Esteban Maldonado. Era un hombre cruel. Maltrataba a sus trabajadores. Supuestamente, durante una celebración de Día de Muertos en los años 20, uno de sus trabajadores se vengó. Lo golpearon hasta matarlo y lo enterraron en algún lugar del campo. Nunca encontraron el cuerpo. ¿Por qué nunca me contaste esa historia? Son solo leyendas viejas, Miguel. Cuentos para asustar niños. No pensé que importaran, pero ahora importaban. Esa noche, Miguel tomó una decisión. No iba a pasar otra noche escuchando a Canelo ladrar. No iba a pasar otra noche sintiéndose observado por ese maldito espantapájaros. Lo iba a quemar. No podía arrancarlo del suelo fácilmente, pero podía quemarlo donde estaba. Los campos de maíz ya habían sido cosechados en su mayoría. Un fuego controlado en el centro no se extendería. Esperó hasta que oscureció completamente. No quería que los vecinos vieran y hicieran preguntas.
Tomó un bidón de gasolina, cerillas y su linterna. Canelo lo siguió hasta el borde del campo, pero se negó a ir más lejos, gimoteando y temblando. Está bien, muchacho. Quédate aquí. Esto terminará pronto. Miguel caminó solo hacia el espantapájaros, su linterna iluminando el camino. Con cada paso, su corazón latía más rápido. La sensación de estar siendo observado era abrumadora ahora. Cuando llegó al espantapájaros, su linterna iluminó la máscara de calavera. En la oscuridad, parecía casi viva. Los ojos pintados brillaban. La sonrisa era demasiado amplia, demasiado hambrienta. Solo es un muñeco, se dijo Miguel por enésima vez. Vertió gasolina sobre el espantapájaros, empapando la paja, la ropa, todo. El olor era fuerte, químico, reconfortante en su normalidad. Dio un paso atrás, sacó una cerilla y la encendió. —¡Que ardan! —murmuró, y lanzó la cerilla. El espantapájaros se incendió instantáneamente, las llamas subiendo alto y brillante en la noche oscura. Miguel dio otro paso atrás, sintiendo el calor en su cara, observando con satisfacción mientras el maldito muñeco era consumido. Canelo había dejado de ladrar. En el rancho, todo estaba finalmente silencioso. Miguel sonrió. Se acabó. Pesadilla terminada. Pero entonces, del centro del espantapájaros en llamas, vino un sonido que haría que Miguel nunca durmiera bien otra vez. Un grito. No el crepitar del fuego. No el silbido del aire caliente. Un grito humano. Un grito de agonía, de terror, de rabia. Miguel se congeló, su mente negándose a aceptar lo que sus oídos le decían claramente. El grito continuó, subiendo en volumen y desesperación, y ahora Miguel podía ver algo dentro del espantapájaros en llamas. Algo que se retorcía, que se movía, que trataba de escapar del fuego. Una figura, una forma humanoide. Algo había estado dentro del espantapájaros. Algo que ahora estaba ardiendo vivo. Y mientras Miguel observaba con horror, la máscara de calavera cayó, revelando por un instante una cara humana, o algo que alguna vez fue humano, antes de ser consumida por las llamas. Los gritos duraron lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo minutos. Luego, silencio. El espantapájaros colapsó en un montón de cenizas y brasas brillantes. Miguel cayó de rodillas, su mente incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. En el borde del campo, Canelo aullaba, no ladraba, aullaba, un sonido primitivo de lamento y advertencia. Porque ambos sabían que algo terrible acababa de suceder. Y que esto estaba lejos de terminar. Si te gusta el horror real, lo que no puedes explicar con lógica, suscríbete al canal. Porque lo que voy a contarte ahora es algo que todavía me quita el sueño. Dale al botón, por favor. Vas a necesitar saber cómo termina esto. Miguel no durmió esa noche. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa cara dentro del espantapájaros en llamas. Una cara que no debería haber estado allí. Una cara que gritaba. Se había quedado sentado en su portal con Canelo a sus pies. El perro finalmente tranquilo pero temblando ocasionalmente. Ambos observando las brasas moribundas en el centro del campo hasta que el sol comenzó a salir. Con la luz del día, Miguel se obligó a levantarse. Tenía que ir al lugar. Tenía que ver lo que quedaba. Tenía que confirmar que lo que vio anoche fue real, y no una alucinación inducida por el estrés y la falta de sueño. Canelo se negó a seguirlo esta vez. El perro se quedó en el portal, gimoteando suavemente, pero sin moverse de su lugar. Miguel caminó solo hacia el centro del campo. El montón de cenizas era mayor de lo que esperaba. El espantapájaros había sido grande, pero esto parecía demasiado. Demasiadas cenizas para solo paja, madera y ropa vieja. Se arrodilló junto a los restos, su mano temblando mientras extendía un palo para remover las cenizas cuidadosamente. Y entonces lo vio. Huesos. No todos. El fuego había sido intenso, pero fragmentos inequívocos. Parte de una costilla. Lo que parecía ser fragmentos de un cráneo. Pedazos de algo que definitivamente había sido humano. Miguel vomitó en el suelo junto a las cenizas, su estómago vacío produciendo solo bilis. Cuando pudo recuperar el control, sacó su teléfono celular con manos temblorosas. Tenía que llamar a la policía. Tenía que reportar esto. Pero, ¿qué les diría? Que quemó un espantapájaros y resultó tener un cadáver dentro. Que escuchó gritos de algo que debería haber estado muerto hace décadas. Marcó el número de emergencias, pero antes de presionar llamar, escuchó un vehículo acercándose. Era don Roberto, su vecino, manejando su vieja camioneta hacia la casa de Miguel.
Miguel metió el teléfono en su bolsillo y se levantó rápidamente, alejándose de las cenizas. No sabía por qué, pero su instinto le decía que no debía dejar que nadie más viera esto. Todavía no. Miguel, gritó don Roberto desde su vehículo. Vi humo anoche. ¿Todo está bien? Sí, don Roberto. Solo quemé el espantapájaros. Estaba asustando a Canelo. Ya sabes. Don Roberto bajó de su camioneta, mirando hacia el campo. ¿Quemaste el espantapájaros? ¿En medio de la noche? No podía dormir de todas formas. Canelo tampoco. Pensé. ¿Por qué no terminar con esto de una vez? El vecino se acercó, y Miguel se interpuso sutilmente entre él y las cenizas. Bueno, espero que ahora el perro esté mejor. Mi esposa y yo no hemos dormido bien en semanas con esos ladridos. Lo siento mucho. Ya se calmó. No habrá más problemas. Don Roberto lo miró extrañamente. Miguel, ¿estás bien? Te ves terrible. Solo cansado. Muy cansado. Después de que don Roberto se fue, Miguel regresó a las cenizas. Tenía que tomar una decisión. Podía llamar a la policía y explicar todo, aunque sonara absolutamente demente. O podía enterrar todo esto. Literalmente. Si había huesos humanos aquí, eran viejos. Décadas, si la historia de don Roberto sobre Esteban Maldonado era verdad. No había víctima reciente que necesitara justicia. Solo un misterio viejo que tal vez era mejor dejar enterrado. Pero entonces recordó los gritos. Los gritos no habían sonado como grabación vieja o eco del pasado. Habían sonado, presentes, vivos, como si algo que había estado atrapado en ese espantapájaros durante mucho tiempo finalmente hubiera sido liberado. O destruido. Miguel pasó el resto de la mañana excavando un hoyo profundo cerca de donde había estado el espantapájaros. Recogió cuidadosamente todos los fragmentos de hueso que pudo encontrar, todas las cenizas, todo. Lo puso todo en una caja de madera vieja, y lo enterró profundamente. Mientras tapaba el hoyo, murmuró una oración. No era un hombre religioso, pero esto parecía requerir algún ritual. Quienquiera que fueras, descansa en paz ahora. Lo siento por lo que pasó. Canelo había venido al borde del campo ahora, observando. Cuando Miguel terminó de enterrar todo y aplanar la tierra, el perro se acercó lentamente, olfateó el área, y luego, para sorpresa de Miguel, se acostó sobre la tierra recién removida. ¿Estás montando guardia, muchacho?, preguntó Miguel. ¿O asegurándote de que se quede abajo? El perro no respondió, por supuesto, pero se quedó allí durante horas, como si supiera que algo importante había sucedido en ese lugar. Miguel finalmente se permitió dormir. Había hecho un trabajo físico agotador todo el día, no solo enterrando los restos, sino también tratando de hacer que el área se viera normal, natural, como si nunca hubiera habido un espantapájaros allí. Canelo durmió en la habitación con él por primera vez en semanas. El perro claramente más relajado que en cualquier momento desde que el espantapájaros había sido instalado. Miguel cayó en un sueño profundo, exhausto. Y soñó. Soñó con un hombre de quizás 40 años, vestido con ropa de principios del siglo XX, pantalones de trabajo, camisa blanca sucia, sombrero de paja. El hombre estaba parado en el centro del campo de maíz, pero el maíz era diferente, más bajo, variedades antiguas que ya no se cultivaban. El hombre lo miraba con ojos llenos de sufrimiento. ¿Por qué tardaste tanto?, preguntó el hombre, su voz como viento a través de hojas secas. ¿Quién eres?, preguntó Miguel en el sueño. Fui trabajador aquí. Cuando este rancho pertenecía a Esteban Maldonado. Era un hombre cruel. Nos golpeaba, nos robaba nuestros salarios, violaba a nuestras hermanas. Durante Día de Muertos de 1923, finalmente tuvimos suficiente. Lo matamos. Lo golpeamos con palas y asadas hasta que dejó de moverse. Y luego, hicimos un espantapájaros con su cuerpo. Lo rellenamos con paja para esconder lo que era realmente. Pensamos que era justicia poética, el hombre que nos trataba como animales, convertido en un simple muñeco de campo. Lo dejamos allí durante semanas antes de finalmente enterrarlo. Pero ¿para entonces qué? El rostro del hombre se retorció con algo entre dolor y miedo. Para entonces, algo había cambiado. Su espíritu, su rabia, no quería irse. Se quedó atrapado en el espantapájaros. Y cuando finalmente lo enterramos, pensamos que se había ido. Pero solo estaba esperando. ¿Esperando qué? Esperando ser encontrado. Esperando volver. La máscara, dijo Miguel, comprendiendo. Mi hijo encontró una máscara en mi granero. La puso en el espantapájaros.
El trabajador asintió lentamente. Era su máscara, la que usaba durante la celebración cuando lo matamos. La quitamos de su cara y la guardamos como trofeo, como advertencia. Pero máscaras de Día de Muertos tienen poder, especialmente cuando están conectadas con muerte violenta. Cuando tu hijo la puso en el nuevo espantapájaros, en el mismo lugar donde el viejo había estado, le dio a Maldonado una forma de regresar. Sí, y con cada noche, se hacía más fuerte. Tu perro lo sentía. Los animales siempre saben. Si hubieras esperado mucho más tiempo, ¿qué habría pasado? El trabajador no respondió directamente. Quemarlo fue lo correcto. El fuego purifica. El fuego libera. Pero también hay un precio. ¿Qué precio? Él está muerto ahora. Verdaderamente muerto. Pero antes de morir, dejó algo atrás. Una maldición. Sobre esta tierra. Sobre ti. Sobre todos los que vivan aquí. Miguel sintió pánico raísing. ¿Qué tipo de maldición? Los espantapájaros, dijo el trabajador, su forma comenzando a desvanecerse. Nunca podrás tener espantapájaros en estos campos de nuevo. Si lo intentas, si cualquiera en este rancho intenta hacer otro espantapájaros, Maldonado encontrará una manera de regresar. Y la próxima vez, será peor. Espera, gritó Miguel. ¿Cómo rompo la maldición? Pero el trabajador ya se había ido, disolviéndose en niebla matutina. Miguel se despertó sobresaltado, sudando, su corazón latiendo salvajemente. Canelo estaba despierto también, sentado junto a la cama, mirándolo con preocupación. Solo fue un sueño, se dijo Miguel. Solo un sueño. Pero cuando salió a portal con el sol ya alto, miró hacia el campo donde había enterrado los restos. Y allí, creciendo del suelo exactamente donde había enterrado la caja, había un brote verde. Una planta que no debería estar creciendo allí. No en esta época del año, no tan rápido. Miguel se acercó lentamente. La planta era extraña, con hojas que parecían casi como manos pequeñas, y un tallo que se retorcía de manera antinatural. Trató de arrancarlo, pero las raíces eran profundas. Tiró con fuerza, y finalmente salió del suelo. Y cuando lo hizo, escuchó algo. Débil, distante, pero inconfundible. Una risa. La risa de Esteban Maldonado, el hombre cruel que había muerto en 1923, pero cuyo espíritu se había aferrado a este lugar. La risa que decía, esto no ha terminado. Miguel miró la planta en sus manos, luego al hoyo de donde la había arrancado, y entonces lo entendió. El fuego no había terminado con Maldonado. Lo había transformado. Y ahora, en lugar de estar atrapado en un espantapájaros, estaba atrapado en la tierra misma. En su tierra, en su rancho. Canelo comenzó a ladrar de nuevo, pero esta vez no hacia el campo. Estaba ladrando hacia la casa, hacia las sombras que se movían dentro, donde no debería haber nadie, hacia las ventanas, donde figuras oscuras comenzaban a aparecer. Miguel corrió hacia la casa, la planta todavía en sus manos, Canelo ladrando frenéticamente. Pero cuando llegó a la puerta, se detuvo. En el umbral, dibujado en lo que parecía ser cenizas negras, había un símbolo, un espantapájaros, y debajo de él, palabras escritas en el mismo material negro. Regresaré. El viento sopló, llevándose las cenizas, borrando el mensaje. Pero Miguel sabía que no era el final. Era solo el comienzo. La pesadilla del espantapájaros había terminado. Pero algo mucho peor acababa de comenzar. Y esta vez, no habría fuego que pudiera quemarlo. ¿Por qué? ¿Cómo quemas la tierra misma? ¿Cómo destruyes algo que ahora es parte del lugar donde vives? Miguel entró a su casa, cerró la puerta, y se sentó pesadamente en su silla. Canelo se acurrucó a sus pies, todavía temblando. Y ambos supieron que los días tranquilos del rancho Las Cruces habían terminado para siempre. La pregunta ahora no era si Esteban Maldonado regresaría. Era cuándo. ¿Y en qué forma? Los siguientes 7 días convirtieron el rancho Las Cruces en algo sacado de una pesadilla. Miguel había pensado que quemar el espantapájaros sería el final de sus problemas, pero resultó ser solo el principio de algo mucho peor. La planta extraña que había arrancado del lugar donde enterró los restos no fue la única. A la mañana siguiente de arrancarla, habían crecido 3 más en el mismo lugar. Las arrancó también, quemándolas esta vez, pero al día siguiente habían regresado, ahora 5 de ellas, más grandes, más retorcidas. Y no era solo en ese lugar. Las plantas comenzaron a aparecer por todo el rancho, en el campo de maíz, alrededor de la casa, incluso dentro del granero viejo. Pero lo peor no eran las plantas. Era lo que traían con ellas.
Miguel se despertó con Canelo gruñendo profundamente, un sonido que el perro solo hacía cuando sentía peligro real. Era apenas el amanecer, la luz gris filtrándose a través de las cortinas. «¿Qué pasa, muchacho?», murmuró Miguel, todavía medio dormido. Entonces lo escuchó. Un sonido que no debería estar allí. Pasos. Pasos en el techo. No los pasos ligeros de un animal pequeño o las ramas golpeando durante el viento. Eran pasos pesados, deliberados, como si alguien estuviera caminando lentamente de un extremo al otro del techo. Miguel se levantó, tomó su linterna y salió afuera. Dirigió el haz de luz hacia el techo, esperando ver, no sabía qué. Un mapache, tal vez, o un gato callejero. Pero no había nada allí. Sin embargo, los pasos continuaron. Arriba, en el techo, directamente sobre su cabeza, algo caminaba. «Oye», gritó Miguel. «Baja de ahí». Los pasos se detuvieron. Silencio absoluto durante un momento. Luego, una risa. La misma risa que había escuchado cuando arrancó la planta. La risa de Esteban Maldonado. Y los pasos se reanudaron, ahora más rápidos, corriendo de un extremo al otro, luego bajando por las paredes. Luego, se detuvieron justo a nivel de la ventana de la habitación de Miguel. Miguel corrió adentro, cerró todas las cortinas y puertas, y no salió hasta que el sol estuvo completamente alto. Las gallinas comenzaron a morir. Miguel tenía una docena de gallinas en un corral cerca de la casa. Eran saludables, bien cuidadas, y nunca había tenido problemas con ellas. Pero esa mañana, encontró 3 muertas. No habían sido atacadas por coyotes o zorros, no había marcas de mordidas, no había señales de lucha. Simplemente estaban muertas, sus ojos abiertos, sus cuerpos retorcidos en posiciones antinaturales. Y alrededor de cada gallina muerta, crecían las plantas extrañas con hojas como manos. Miguel enterró las gallinas lejos del rancho, en un campo abandonado. Pero para la mañana siguiente, las 3 restantes también estaban muertas. Y las plantas habían consumido completamente el corral, sus raíces serpenteando por el suelo como venas negras. Don Roberto vino a visitar, preocupado porque Miguel no había respondido a sus llamadas. «Miguel, ¿qué está pasando aquí?», preguntó el vecino, mirando el rancho con alarma. «Tu campo. Hay algo mal con él. Las plantas se ven enfermas». Miguel lo sabía. El maíz que aún quedaba en pie se estaba marchitando, volviéndose negro desde las raíces. No era ninguna enfermedad agrícola que conociera. Era algo más, algo antinatural. Y donde el maíz moría, las plantas extrañas crecían. «Solo una plaga», mintió Miguel. «Estoy tratándola». «¿Qué tipo de plaga hace eso? Y esas plantas que están creciendo por todas partes. Nunca he visto nada así. ¿Son hongos? ¿Parásitos?» «No lo sé, don Roberto. Pero lo tengo bajo control». El vecino lo miró con preocupación. «Miguel, si necesitas ayuda, estoy bien. De verdad». Pero no estaba bien. Y don Roberto podía verlo en sus ojos hundidos, en la forma en que sus manos temblaban, en el hecho de que había perdido al menos 10 kilos en la última semana. Después de que don Roberto se fue, Miguel se sentó en su portal con Canelo. El perro también se veía demacrado. Apenas comía, constantemente vigilando los campos como si esperara que algo emergiera en cualquier momento. «¿Qué vamos a hacer, muchacho?», preguntó Miguel al perro. «¿Cómo peleamos contra algo así?». Canelo no tenía respuestas. Solo apoyó su cabeza en las rodillas de Miguel y gimió suavemente. Miguel decidió consultar con alguien que pudiera entender lo sobrenatural. Condujo a San Bartolo, un pueblo cercano, para visitar a Doña Esperanza, una curandera que la gente local consultaba para problemas que los doctores no podían resolver. Era una mujer de 80 años, menuda pero con ojos que parecían ver más allá de lo visible. Vivía en una casa pequeña llena de hierbas colgantes, velas y santos de yeso. Miguel le contó todo: el espantapájaros, los ladridos de Canelo, el fuego, los gritos, los restos, el entierro, las plantas, los pasos en el techo, las muertes de las gallinas. Doña Esperanza lo escuchó en silencio, su expresión cada vez más grave. «Hijo», dijo finalmente, «despertaste algo que debió permanecer dormido. ¿Cuándo quemaste ese espantapájaros con el espíritu dentro? No lo liberaste. Lo enfureciste. Y cuando enterraste sus restos en tu tierra, le diste una nueva casa. Ahora es parte del rancho mismo. ¿Cómo lo detengo? No lo detienes. Solo lo aplacan. Necesitas hacer una ofrenda. Día de Muertos está en 2 semanas. Ese es el tiempo cuando el velo entre los vivos y los muertos es más delgado.
Debes preparar un altar para él. Honrarlo como a cualquier difunto. Dale comida, bebida, velas. Reconoce su presencia y pide su paz. Honrar al hombre que está tratando de destruir mi rancho. Al hombre que aterrorizó a los trabajadores hace un siglo. No lo haces por él. Lo haces por ti. Por tu tierra. Por tu paz. Los espíritus vengativos pueden ser calmados con reconocimiento y respeto. Tal vez Esteban Maldonado solo quiere ser recordado, no olvidado como fue durante décadas. Miguel quería objetar, pero estaba desesperado. Eso funcionará. Puede funcionar. O puede que no. Pero es tu mejor esperanza. La alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Doña Esperanza lo miró con ojos tristes. Abandonar el rancho. Dejarlo a él. Algunas tierras se vuelven malditas, hijo, y ninguna cantidad de trabajo o amor puede limpiarlas. A veces, lo mejor es simplemente irse. Miguel regresó a su rancho decidido a intentar lo que Doña Esperanza había sugerido. No esperaría hasta Día de Muertos. Comenzaría el altar ahora. Limpió un espacio en la sala de su casa. Colocó una mesa cubierta con un mantel limpio. Sobre ella, puso velas, fotografías de santos, un vaso de agua, un plato con pan, frutas y una botella de mezcal. No tenía fotografía de Esteban Maldonado, así que dejó un espacio vacío donde una foto debería ir. Esteban Maldonado, dijo en voz alta, sintiéndose ridículo pero también desesperado. Te reconozco. Sé que fuiste maltratado en vida, y que tu muerte fue violenta. Sé que tu espíritu ha estado atrapado aquí durante un siglo. Te ofrezco esto como reconocimiento de tu presencia. Por favor, deja en paz este rancho. Deja en paz a mi perro. Déjame vivir mi vida. Esperó, no sabiendo qué esperar. Una señal. Una respuesta. No hubo nada. Solo el silencio de la casa vacía. Canelo, sin embargo, se había acercado al altar, olfateándolo cautelosamente. El perro no gruñó ni ladró. Simplemente se sentó frente al altar, como si estuviera esperando también. Esa noche, por primera vez en una semana, Miguel durmió profundamente. Sin pasos en el techo. Sin risas distantes. Solo paz. Tal vez funcionó. Tal vez Maldonado había aceptado la ofrenda. Miguel se despertó con esperanza. El sol brillaba. Canelo estaba descansando pacíficamente, y por primera vez en días, sintió que tal vez las cosas podrían volver a la normalidad. Salió al portal con su café matutino y miró hacia los campos. Y su esperanza se hizo añicos. El maíz estaba completamente muerto ahora, cada planta negra y marchita. Pero eso no era lo peor. En el centro del campo, donde había quemado el espantapájaros, donde había enterrado los restos, algo nuevo había crecido durante la noche. No las plantas extrañas con hojas como manos. Algo mucho más grande. Un árbol. Un árbol retorcido y negro, de al menos 3 metros de altura, sus ramas extendiéndose como brazos gritando hacia el cielo. No tenía hojas, solo ramas desnudas que se movían con el viento de una manera que no era natural, como si estuvieran alcanzando, buscando. Y en el tronco del árbol, claramente visible incluso desde la distancia, había una cara. La cara de Esteban Maldonado, tallada o formada naturalmente en la madera, sus ojos abiertos, su boca en una sonrisa terrible. Miguel dejó caer su taza de café, el líquido derramándose sobre las tablas del portal. No, susurró. No, no, no. Canelo estaba a su lado ahora, también mirando el árbol, y el perro comenzó a ladrar de nuevo. Pero no eran ladridos de advertencia. Eran ladridos de rendición, de aceptación de que habían perdido. El árbol era la manifestación final de Maldonado. Ya no estaba atrapado en un espantapájaros, o en cenizas enterradas, o en plantas dispersas. Ahora era permanente, sólido, real, y mientras Miguel observaba, una de las ramas del árbol se movió deliberadamente, no por el viento, sino por voluntad propia, señalando directamente hacia él. Un mensaje claro: te veo. Y ahora, vienes tú. Miguel retrocedió hacia su casa, cerró la puerta, y se dejó caer contra ella. Había tratado de honrar a Maldonado, de apaciguarlo, pero no había funcionado, porque Maldonado no quería paz. Quería venganza. Venganza contra todos los vivos. Venganza contra cualquiera que osara vivir en la tierra donde había sido asesinado y olvidado. Y especialmente venganza contra el hombre que lo había quemado, destruyendo su forma anterior y forzándolo a esta nueva existencia retorcida. Miguel tomó su teléfono. Tenía que llamar a alguien. ¿Pero a quién? ¿La policía? ¿Qué les diría? ¿Un sacerdote? ¿Más curanderos? O tal vez era hora de aceptar lo que Doña Esperanza había sugerido.
Abandonar el rancho. Dejarlo a Maldonado. Admitir la derrota. Pero este rancho era todo lo que tenía. 4 generaciones de su familia habían trabajado esta tierra. ¿Cómo podía simplemente irse? Miró a Canelo, que lo observaba con confianza absoluta, creyendo que su mano encontraría una solución. Lo siento, muchacho, susurró Miguel. No sé cómo arreglar esto. Afuera, el viento silbaba a través del árbol maldito. Y en ese silbido, Miguel podía escuchar palabras. Mío, todo mío, para siempre. El rancho Las Cruces ya no pertenecía a Miguel Romero. Pertenecía a Esteban Maldonado. Y el muerto no tenía intención de compartir. Miguel había tomado una decisión. No abandonaría su rancho sin luchar. Si Esteban Maldonado quería guerra, la tendría. Pero esta vez, Miguel no pelearía solo. Durante los últimos días, había consultado con todos los que pudieran ayudarlo. Doña Esperanza, el padre Gonzalo de la iglesia de San Bartolo, e incluso un profesor de folclore de la Universidad de Oaxaca que estudiaba leyendas sobrenaturales de la región. Todos habían llegado a la misma conclusión. El árbol era la manifestación física del espíritu de Maldonado. Mientras el árbol existiera, Maldonado tendría poder sobre el rancho. Tenía que ser destruido, pero no con fuego. El fuego ya había fallado una vez, transformando a Maldonado de un espantapájaros a algo peor. Esta vez necesitaban algo diferente, algo sagrado. El plan era arriesgado, pero era la única opción que le quedaba a Miguel. El padre Gonzalo llegó al rancho al atardecer, acompañado por doña Esperanza y el profesor Ramírez. También vino don Roberto, el vecino, quien había insistido en ayudar a pesar de los peligros. Nadie merece enfrentar esto solo, había dicho don Roberto cuando Miguel trató de disuadirlo. Eres mi vecino, mi amigo. Estoy aquí hasta el final. Todos se reunieron en la casa de Miguel mientras el sol se ponía. Canelo estaba inquieto, yendo de una persona a otra, gimiendo suavemente. El perro sabía que algo importante estaba por suceder. El padre Gonzalo abrió una bolsa grande y comenzó a sacar objetos. Un frasco grande de agua bendita, un crucifijo de plata antigua, sal bendita, y aceites sacramentales. Esto es lo que haremos, explicó el sacerdote. Primero, crearemos un círculo de protección alrededor del árbol usando la sal bendita. Esto contendrá el espíritu de Maldonado e impedirá que escape cuando comencemos el ritual. Luego, rociaré el árbol con agua bendita mientras rezo el rito de exorcismo. Finalmente, marcaremos el tronco con aceite sacramental y lo cortaremos. ¿Y si eso no funciona?, preguntó Miguel. Doña Esperanza habló. Por eso estoy aquí. Si el ritual católico no es suficiente, usaremos métodos más antiguos. Magia que existía en esta tierra antes de que los españoles trajeran su religión. Magia de sangre y tierra. El profesor Ramírez añadió. Y yo estoy aquí para documentar todo. Si esto funciona, necesita ser registrado. Otros pueden enfrentar situaciones similares. Necesitan saber que hay formas de luchar. Miguel asintió, agradecido de tener aliados pero aterrorizado por lo que estaba por venir. Cuando oscurezca completamente, comenzamos, dijo el padre Gonzalo. Maldonado será más fuerte durante la noche, especialmente en la víspera de Día de Muertos. Pero también será el momento cuando el velo entre los mundos es más delgado. Es nuestra mejor oportunidad de expulsarlo permanentemente. El grupo se acercó al árbol en procesión, llevando linternas, velas y sus implementos sagrados. La luna llena brillaba sobre el campo muerto, dándole a todo un resplandor plateado y fantasmal. El árbol se alzaba en el centro como un centinela retorcido. Mientras se acercaban, Miguel podía jurar que las ramas se movían, no por el viento, sino con anticipación. Como si el árbol, Maldonado, supiera lo que venían a hacer y daba la bienvenida a la confrontación. Canelo se negó a acercarse más allá de 20 metros. El perro se sentó firmemente en ese punto, ladrando advertencias, pero sin avanzar. Miguel no lo culpaba. Don Roberto comenzó a verter la sal bendita en un círculo alrededor del árbol, murmurando oraciones que su abuela le había enseñado de niño. El círculo tenía que ser perfecto, sin interrupciones, o no funcionaría. Cuando el círculo estuvo completo, todos sintieron un cambio en el aire. Una presión, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. El árbol comenzó a crujir y gemir, sus ramas azotándose violentamente. «Está resistiendo», gritó el profesor Ramírez. «¿Sabe lo que estamos haciendo? Continúen», ordenó el padre Gonzalo. «No podemos detenernos ahora». El sacerdote entró al círculo, su crucifijo en alto, y comenzó a rociar agua bendita sobre el tronco del árbol. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo»,
Ordeno a este espíritu impuro que abandone este lugar. Esteban Maldonado, tu tiempo en este mundo ha terminado. Vete. Regresa a donde perteneces. El árbol pareció gritar. No había otra palabra para describirlo. Un sonido salió del tronco, agudo y terrible, lleno de rabia y agonía. La cara en el árbol se retorció, la boca abriéndose más, los ojos moviéndose para fijar su mirada en el padre Gonzalo. Esta es mi tierra, la voz de Maldonado resonó, no de ningún lugar específico sino de todas partes a la vez. Fui asesinado aquí, enterrado aquí, olvidado aquí. Este lugar es mío por derecho de sangre y sufrimiento. Nadie merece sufrir eternamente, respondió el padre Gonzalo, continuando a rociar el agua bendita. Ni siquiera tú. Suelta tu ira. Acepta tu muerte. Encuentra paz. No hay paz para los olvidados. Una de las ramas se lanzó hacia el padre Gonzalo como una serpiente atacando. Don Roberto se lanzó, empujando al sacerdote fuera del camino. La rama golpeó a don Roberto en el hombro, enviándolo al suelo con un grito de dolor. Roberto. Miguel corrió para ayudar a su amigo. Estoy bien, gruñó don Roberto, su hombro claramente dislocado. Terminen esto. Termínenlo ahora. Doña Esperanza entró al círculo, sacando de su bolsa un cuchillo ceremonial y un pequeño frasco. Si no aceptas la bendición, dijo, su voz firme a pesar de su edad, entonces aceptarás el castigo. Cortó su propia palma, dejando que su sangre goteara en el frasco, mezclándola con hierbas y aceites. Luego vertió la mezcla en las raíces expuestas del árbol. Por la sangre de los vivos, te ato. Por la tierra de los muertos, te contengo. Por el fuego del espíritu, te libero. Sacó una cerilla y la encendió, arrojándola sobre la mezcla en las raíces. Las llamas azules, antinaturales, se extendieron por las raíces, subiendo por el tronco. Pero estas llamas no eran como las que Miguel había usado en el espantapájaros. Estas eran frías, consumiendo sin calor, destruyendo sin cenizas. Maldonado gritó de nuevo, pero esta vez el sonido era diferente. No era solo ira, era miedo. No, no pueden borrarme. Soy parte de esta tierra. Soy eterno. Nada es eterno, dijo doña Esperanza. Ni siquiera el odio. Miguel, viendo su oportunidad, tomó el hacha que había traído y la hundió en el tronco del árbol. El árbol sangró, realmente sangró, savia roja que se parecía demasiado a la sangre humana. Esto es por mi perro, gritó Miguel, golpeando de nuevo. Por mis gallinas. Por mi paz. Por mi hogar. Cada golpe debilitaba al árbol, las llamas azules consumiendo más y más de su estructura. El profesor Ramírez, filmando todo con su cámara, captó el momento cuando la cara en el árbol finalmente cambió de expresión. De ira a aceptación, a cansancio, a algo casi como alivio. Estuve tan cansado. La voz de Maldonado era apenas un susurro ahora. 100 años, de ira, de odio, es pesado. Entonces déjalo ir, dijo el padre Gonzalo gentilmente. Acepta lo que eres. Acepta que tu tiempo terminó hace mucho. Encuentra la paz que se te negó. El árbol colapsó, las llamas azules consumiendo los últimos fragmentos. Pero cuando se apagaron, no quedaron cenizas. No quedaron restos. Solo tierra normal, como si el árbol nunca hubiera existido. Y con su desaparición, todos sintieron algo cambiar. El aire se sentía más ligero. El campo, aunque muerto, ya no se sentía maldito. Se sentía simplemente como tierra que necesitaba descanso y tiempo para sanar. Canelo, que había estado ladrando durante todo el ritual, de repente se calló. El perro se acercó cautelosamente, olfateó donde el árbol había estado, y luego movió su cola. Por primera vez en semanas, Canelo se veía en paz. El grupo se sentó en el portal de Miguel, exhaustos pero victoriosos. Don Roberto tenía su brazo en un cabestrillo improvisado. Doña Esperanza había vendado su mano cortada. El padre Gonzalo se veía como si hubiera envejecido 10 años en una noche. El profesor Ramírez revisaba su cámara, asegurándose de que todo hubiera sido capturado. ¿Se fue?, preguntó Miguel finalmente. ¿Realmente se fue? Doña Esperanza asintió. Se fue. El ritual funcionó. Maldonado finalmente aceptó su muerte. Su espíritu se liberó de su ira. Ahora puede descansar. ¿Y el rancho? La tierra está dañada, admitió el profesor Ramírez. Pero no maldita. Con tiempo, cuidado, y tal vez algunas bendiciones adicionales, puede sanar. Pero Miguel, yo no plantaría nada aquí durante al menos un año. Deja que la tierra descanse. Miguel asintió.
Podía hacer eso. Tenía algunos ahorros. Podía encontrar trabajo temporal en el pueblo. Podía esperar. El padre Gonzalo colocó una mano en el hombro de Miguel. Hiciste algo valiente esta noche. No muchos hombres enfrentarían lo que tú enfrentaste. No tuve opción. Este es mi hogar. Siempre hay una opción, corrigió el sacerdote. Podrías haber huido. Pero elegiste luchar. Elegiste enfrentar el mal en lugar de permitir que te expulsara. Eso es coraje. Don Roberto añadió. Y no lo hiciste solo. Recuerda eso, Miguel. Cuando las cosas se pongan difíciles de nuevo, y se pondrán difíciles, porque la vida siempre es difícil, tienes amigos. Tienes gente que estará contigo. Mientras el sol salía completamente, pintando el cielo de rosas y dorados, Miguel miró su rancho. El maíz estaba muerto, necesitaría ser arrancado y quemado apropiadamente. Las plantas extrañas ya estaban marchitándose, muriendo ahora que Maldonado se había ido. La tierra se veía cansada, exhausta, pero ya no se sentía malévola. Ya no susurraba con voces de los muertos. Era solo tierra, solo su rancho. Canelo se acurrucó a sus pies, finalmente durmiendo profundamente, sin pesadillas, sin vigilancia constante. Sobrevivimos, muchacho, dijo Miguel suavemente, acariciando la cabeza del perro. Sobrevivimos. El rancho Las Cruces floreció de nuevo. Miguel había seguido el consejo del profesor y dejó la tierra descansar durante un año completo. Durante ese tiempo, trabajó en el pueblo, ahorrando dinero, reparando su casa, y lentamente recuperándose del trauma de aquellas semanas terribles. Cuando finalmente plantó de nuevo, las semillas crecieron fuertes y saludables. El maíz era el mejor que había producido en años. Los cuervos se mantenían alejados, no necesitaba espantapájaros, y nunca los tendría de nuevo. Canelo vivió otros 5 años felices antes de morir pacíficamente en su sueño. Un perro viejo que había cumplido su propósito, proteger a su mano de un mal que pocos podrían entender. Miguel nunca olvidó lo que había sucedido. Cada día de muertos, preparaba un altar. Pero no solo para su esposa muerta o sus padres. También ponía un lugar para Esteban Maldonado. No para honrarlo exactamente, sino para recordarlo. Para asegurar que nunca fuera olvidado de nuevo. Porque había aprendido que los olvidados son los más peligrosos. Los olvidados son los que se aferran a la ira, los que no pueden descansar. Y en su altar, Miguel siempre colocaba una pequeña fotografía de Canelo, el perro que había advertido desde el principio, el perro cuya lealtad y coraje habían ayudado a salvarlos a ambos. La historia del espantapájaros del rancho Las Cruces se convirtió en leyenda local. Los padres la contaban a sus hijos como advertencia. Respeten a los muertos, recuerden a los olvidados, y nunca, nunca ignoren cuando sus animales tratan de advertirles de peligro. Porque a veces, lo que parece un simple espantapájaros es algo mucho más oscuro. Y a veces, un perro que no deja de ladrar está tratando de salvar tu vida.